queridos hermanos y queridas hermanas. El himno La Gracia Sublime habla de todo aquel que caminaba por el mundo ciegamente. No es que tuviese su vista ciega, sino que en su vida ciega vivía haciendo el mal. De acuerdo a la historia de este precioso himno, era una persona que traficaba con seres humanos, que los tomaban cautivos en África y los transportaban en barco de una manera inhumana y los vendían como esclavos en estas tierras. Él, un día, la gracia sublime de Dios le hizo ver el daño que estaba haciendo. Y por eso dice, perdido andaba, ciego estaba, y la gracia de Dios me hizo ver el daño que yo estaba haciendo. Así que en el mundo habemos, para no ofender a nadie, muchos que estamos ciegos, que caminamos haciendo el mal hacia los demás. Y cuando la gracia de Dios nos toca, nos damos cuenta del error, y es cuando nos sentimos perdonados por Dios. Y cuando nos damos cuenta es porque tenemos un encuentro íntimo y personal con nuestro Señor Jesucristo, con el único que vivió como ser humano y que sabe de nuestros errores, pero también sabe de nuestras dolencias y de nuestras necesidades. Por eso el Señor Jesús nos dice en el verso 23 del Evangelio de San Juan en esta noche, para que todos den al Hijo la misma honra que le da al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Así que debemos darle todo el honor y toda la honra a nuestro Rey soberano Jesucristo, porque Él, siendo Dios, vino y nació como un ser humano común, sufriendo nuestras necesidades, inclusive teniendo tentaciones por Satanás, como muchos de nosotros también las tenemos, y también sufrió dolencias cuando Él fue maltratado y llevado como una oveja, como el Cordero de Dios, a la cruz del Calvario. Por eso, el que honra a Jesucristo honra a Dios Padre Yahvé, que lo ha enviado, y que lo ha enviado para salvarnos. Ahora bien, dice el verso 24, les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, o sea que pone usted atención al Evangelio y cree usted en Yahvé Todopoderoso, tiene vida eterna. Este traficante de negros, este traficante maleante, estaba ciego. Y cuando él entendió que el amor de Dios para toda raza humana, independientemente del color de piel, independiente si es blanquito como el Padre Jaro, o morenito como yo, o negrito como nuestros hermanos africanos, todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios.
Y como fuimos y somos creación de Dios, Él se dio cuenta que estaba ciego y que estaba haciendo daño. Esa gracia que viene de Dios la recibimos en el momento que nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo. Y en el momento que empezamos a tener fe en el Señor Jesucristo, nuestra vida de pecado empieza a ser transformada. Cuando realmente tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo, es cuando sabemos cuál es el propósito que Dios Cristo tiene para nosotros. Y el propósito es que todos vayamos a la vida eterna, que no muramos en la muerte eterna. Pero ese encuentro tiene que ser tangible, y la palabra tangible quiere decir comprobable, visible, porque usted no puede adorar a Dios con la boca y con esa misma boca blasfemar. Usted no puede adorar o orar el Padre Nuestro y con esa misma boca maldecir a otro ser humano, porque entonces usted no es de Cristo. El que es de Cristo, dice San Pablo, le pone freno como un caballo a la boca de uno mismo. Y qué difícil es, qué complicado es. Y la razón es porque el enemigo de Dios, Satán, él nos está pinchando a cada rato y usa a todo medio para pincharnos el orgullo humano, la soberbia humana. Pero al recordar que esa gracia sublime de Dios nos capacita para razonar, nos capacita para tener fe inquebrantable, aunque estemos en medio de la tormenta. Amén. En las oficinas nuevas hay un cuadro muy hermoso de nuestro Señor Jesús caminando sobre las aguas. Y ese pasaje nos recuerda que cuando los apóstoles lo vieron, decían: no, es un fantasma, no, es, quién sabe, es el Señor, dijo por ahí. Y Pedro tuvo fe en el Señor Jesucristo, porque lo vio, y empezó a caminar Pedro sobre las aguas. Pero en el momento que oyó el ruido del viento y las tormentas, se desenfocó de Cristo y el miedo se apoderó de él y se empezó a hundir. Y le gritó: Señor, sálvame. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Muchas de nuestras tormentas es el pecado que nos está tomando presos. Una vida sexual descarriada, una vida de alcoholismo, una vida de drogadicción o una vida de tabaquismo. También es una adicción. Pero también son las enfermedades reales del cuerpo: el cáncer, el lupus, la diabetes, todo tipo de enfermedades. Y cuando llena la noticia de la tormenta, el miedo toma control de nosotros, así como Pedro, y nos desenfocamos de nuestra mirada en Cristo Jesús y nos volvemos cobardes, y el miedo controla nuestra vida y la fe desaparece porque dejamos de ver a Cristo Jesús. Por eso dice el Señor Jesucristo en esta noche a cada uno de nosotros: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo,
así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo, dice en el verso 26. Y el que ve a Cristo Jesús es vida. Y el que tiene fe a Cristo Jesús es vida. Por lo consiguiente, tú tienes vida y la victoria es tuya, porque Cristo Jesús es victoria. Pero debemos mantenernos enfocados, que nuestra mirada esté siempre enfocada a Cristo Jesús. Satán, estando inclusive usted aquí en el templo, él está en la esquina y quiere controlar tu mente, quiere que te preocupes o te aturda para que no escuches el mensaje de salvación. Cada año la iglesia tenemos 40 días como el Señor Jesús. 40 días en el desierto tentado por Satán. Y nosotros tenemos 40 días, o nos perdemos o crecemos espiritualmente y nuestra fe se acrecienta en Cristo Jesús. Dice el Evangelio de esta noche y promesa de Cristo Jesús, que cuando Él regrese por segunda vez a recoger su iglesia, saldrán de las tumbas los que hicieron el bien, resucitarán para tener vida eterna. Pero los que hicieron el mal, los que no oyeron el mensaje de salvación, los que no recibieron a Jesucristo como su Señor, los que se burlaron cuando alguien les invitaba a venir a Cristo, resucitarán, sí, pero para recibir sentencia final de muerte. Y entonces, alguien por ahí que quiere debatir dirá: entonces, ¿cómo es que Cristo es el Dios del amor y la misericordia? ¿Y por qué no tendrá misericordia por esos que resucitará para volver a morir? Les recuerdo que llevamos 2000 años de gracia, 2000 años de misericordia, 2000 años del amor, iglesia, como alguien que me puso una alabanza y que pensó que no la oía, aunque ocupado estaba. Y en estos 2000 años ha habido muchas generaciones. Y muchos han vivido un año hasta los casi 100 años. Teniendo usted 40, 20, 30, el tiempo que sea, es un tiempo que Dios le está dando para que usted se acerque a Dios y reciba la gracia de Dios. Así que si usted desaprovecha estos años, o si usted se hace cómplice de aquellos incautos que dicen: el viernes el cuerpo lo sabe y me tengo que ir de parranda, o como dicen por ahí, yo vine para vivir la vida, ya de vez muerto, ¿para qué? Pues ya sabes lo que va a pasar cuando tú mueres así. Vas a despertar para ir a la muerte eterna. Y no es que la gracia de Dios sea abundante, es que usted rechazó la invitación de recibir a Cristo en su corazón. Usted es el que la rechaza. Dios no rechaza a nadie. Por eso Él estableció su iglesia. Por eso es que Él llamó a personas comunes, como este siervo tuyo, que lo rescató del mundanal para hacerlo siervo y predicar el mensaje de salvación. Y ese mensaje de salvación es Cristo Jesús. Querido hermano, querida hermana, dice
el profeta Isaías, que cuando Cristo vino para que los presos queden libres, los presos y cautivos por el pecado, los presos y cautivos por Satán, y los que están en la oscuridad que puedan ver. Junto a todos los caminos encontrarán pastos. El que encuentra a Cristo Jesús encuentra vida nueva. El que encuentra a Cristo Jesús cambia su vida, su manera de ser, su comportamiento y su vocabulario. Porque Él es el aliento de vida. Dice el profeta Isaías: abriré un camino a través de las montañas y haré que se allanen los senderos. Y el único camino que yo conozco que me lleva a la vida eterna es Cristo Jesús. Él es el que empareja nuestros caminos. Él es el que nos hace entender: mira, te estás yendo por un camino chueco, te estás yendo por un camino de perdición, pero sigue estando en nosotros oír y obedecer, retroceder y caminar hacia Cristo Jesús. Dice el verso 15: ¿pero acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Tal vez haya algunas, pero todas las madres son muy buenas. Dan la vida por sus hijos. Y yo adhiero, hay muy buenos padres, y yo tuve la fortuna de tener un gran padre, un gran Señor, que dio su vida trabajando para sus hijos, y que tengo la fortuna que toda está en vida conmigo. Pues cuanto más nuestro Padre Dios, Él nunca nos olvida, Él nunca nos rechaza, Él nos ama. Y tanto es que nos ama que no sintió enviar a su propio Hijo amado para que lo asesinara, para que nos salvara. Por eso Dios dice en el verso 17: abre bien tu mano y sacías de favores a todo ser viviente. Dios siempre nos bendice a todos, bendice al bueno y bendice al malvado, bendice al desobediente, porque todos los días hay aire limpio, hay agua, hay comida, hay alimento y hay vida. Y el sol sale para todos. Justo es el Señor Dios poderoso en todos sus caminos. Todos sus caminos son de bien, y bondadoso en todas sus acciones. Dios siempre es bondadoso en todo, porque nos ama, y lo mostró con hechos en la cruz del Calvario. Cercano está el Señor, Ingrid, cercano está el Señor a todos los que lo invocan. Cercano está Cristo Jesús a todo aquel que está padeciendo o que tiene su alma adolorida por una enfermedad o cualquier sufrimiento. Él está tan cercano a ti. Y recuerda que Dios Todopoderoso, Él lo puede todo. Que para Dios no hay nada imposible. Solo hay que tener fe y creerlo. Porque Él ya mostró su amor. Él siempre está con nosotros, a los que lo invocamos. Que no desmayes, que el dolor de espalda no te haga
dejar de venir al templo. Que la enfermedad no te haga renegar y mucho menos dejar de venir a adorar a Dios. Porque como cristiano, como católico verdadero, debemos tener fe diciendo que nada ni nadie nos podrá apartar de Cristo Jesús. Amén. Ni la enfermedad, amén, ni el sufrimiento, amén, ni el dinero, ni la riqueza, porque el mayor tesoro es Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie y alabe conmigo viendo a Cristo en la cruz del Calvario, en el monte Calvario, himno número 146. Esa cruz no murió mi Jesús.